Volvemos a la cuestión sanitaria, volvemos a la cuestión de la pandemia, y es interesante porque vamos a hablar, en este caso, un médico, un profesor además, estamos hablando de Claudio Santamaría, a quien le damos el muy buen día y el agradecimiento, por supuesto, para nosotros en este caso, para poder charlar contigo. Claudio, buena mañana, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda aquí. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy buen día en esa tierra tan bonita del sur de la Patagonia Argentina. Bien, bueno, Claudio, contanos un poco en este caso en lo que tiene que ver con el escenario de la pandemia. Digamos, si tenemos que sacar una foto hoy, en esa foto, ¿qué vemos de la República Argentina? Mirá, la foto de hoy es un sistema de salud estresado, colapsado o por desbordado, con más de 7.500 pacientes en terapia intensiva, en algunos lugares sin camas de terapia, en algunos todavía queda en algún lugar, más de 4 millones de infectados en la Argentina, superamos los 80.000 muertos, y vos contabas recién la distribución de vacunas, pocas vacunas para toda la población, con el ingreso de los 2 meses que se vienen del invierno más serio, y con 30.000 contagios por día en promedio, con lo cual la situación es seria, y me preocupa porque esta segunda ola, lo que viene, como hace más frío, nos vamos a guardar más, y el coronavirus sin duda es un virus aéreo que se transmite por aire, cuando uno respira, cuando tose, cuando habla, y hay mucha gente no usa el barbijo. Entonces, esa es, te diría, la foto. Yo estoy preocupado por el agotamiento del sistema de salud, del personal y de los recursos, y la cantidad de contagios que tenemos. Digo, llegar al invierno va a ser complicado para el sistema sanitario por varios aspectos, pero fundamentalmente por lo que puede llegar a estar resentido el sistema desde el trabajador, desde el punto de vista del trabajador, digo. Mirá, hoy todo el personal de salud, los médicos, las enfermeras, la gente que ayuda, está saturado. Es 1 año y medio, diríamos, de entre casa, palo y palo, que no pararon, con un número de contagios del personal de salud que superan los 100.000. El último dato oficial disponible es que habían muerto 500 profesionales de la salud desde que empezó la pandemia. La última actualización que hizo el Ministerio de Salud es el 31 de marzo, o sea que hoy no tenemos los datos, pero el último dato es ese. Entonces la gente está cansada, no para de llegar gente a los hospitales y a las unidades de atención, y también al sistema privado, por supuesto, porque los contagios siguen, y en algunos lugares también escasean el oxígeno, los medicamentos para intubar, porque hay que relajar al paciente, y esas drogas se tienen que gotear, y digamos, está habiendo escasez de algunos, pero como bien decías vos, por ahí la escasez más importante es del personal entrenado de salud, los médicos de terapia, las enfermeras y los enfermeros especializados en atender, que como todos saben, pero es difícil imaginárselo para el que no está en salud, hay que trabajar con todo el equipamiento, con camisolín, con barbijo, con máscara, con guantes, todo el tiempo de trabajo en guardias que son muy prolongadas y con muy poca paga, entre paréntesis, que eso no es lo que motiva al personal de salud, pero que también se complica porque no solo cuando vuelve a su casa está preocupado que se infecte, sino también que infecte a su familia. Y si se ve resentido, ¿dónde sacamos más personal? Digo, no solamente médico, tenemos que hablar de bioquímicos, enfermeros, especialistas en distintas áreas sanitarias. ¿De dónde sacamos para contener la situación? Desde Chubut, ya te digo, tenés faltante de médicos en los hospitales rurales, en las grandes ciudades, más allá de se han completado en algunos lugares, hace falta. Mira, la verdad que es un recurso que, digamos, vos podés comprar camas, podés comprar respiradores, pero el personal de salud lleva años formarlo a médicos, a enfermeras, y después especializarlos en atención. La verdad que la cantidad de médicos y personal que te conté que fallecieron, y el tema de que en 1 año y medio ya que tenemos de pandemia se han suspendido las prácticas de los que estaban estudiando, la verdad que este tema que vos contás muy bien va a ser un cuello de botella o un embudo muy importante
para reponer a aquellos que fallecieron, a los que están agotados, y también para que tengan un poco de descanso. Muchos no han tenido vacaciones, están haciendo guardias de más porque hay que atender a la gente, pero como esta pandemia dura mucho, la verdad que el agotamiento y la escasez de recursos humanos es muy importante. Venimos de escándalo tras escándalo con el tema de la vacuna, ¿no? Fíjate lo que pasó con Pfizer. Bueno, veremos qué impacto tiene con esto de la producción, o como diría Diego Laje, nuestro compañero de tareas aquí desde Chubut hoy, periodista a nivel nacional, la embotelladora sobre la vacuna rusa, porque lo que va a ser una distribución, ¿no? Ese es un dato importante, no es un dato menor. Digamos, la vacuna no se produce acá, viene el insumo desde Rusia y acá se hace un proceso que es muy importante y requiere tecnología, que es la separación, la medición, el envasado y el control de calidad. Pero sin duda no es la producción. Ahora, es un paso importante. ¿Por qué? Porque la pandemia va a durar y necesitamos abastecimiento de diferentes vacunas. No importa de dónde vengan, requerimos millones de dosis hoy, te diría que 50 millones, y sin duda el año que viene y los años que vienen vamos a necesitar vacunas en millones, porque el coronavirus se va a quedar circulando bastante tiempo. No sabemos cuánto, lo que sí sabemos que las nuevas variantes o las nuevas cepas son más contagiosas y tal vez afecten más, entonces tal vez haya que vacunarse todos los años como hacemos contra la gripe. Por eso es importante tener convenios y contratos con diferentes laboratorios para poder cuidar a toda la población de Argentina. ¿Comienza otra etapa entonces, Claudio? Digo, a partir de lo que pasó con Pfizer, ¿ahora se viene otro panorama? ¿Se abre más el juego? Yo espero que sí, que el gobierno haya aprendido. Se han tomado muy malas decisiones. Si hubiesen llegado las vacunas de Pfizer y de otras, hubo un empresario que donó 1 millón de vacunas de Moderna y lo despreciaron, y en COVA compramos solo el 10%, podíamos haber comprado el 50% de la población, tendríamos más. Ojalá que el gobierno tome mejores decisiones. Hasta ahora en vacunas ha sido muy mala, espero que sean mejores, porque sin duda vamos a necesitar vacunas. Y doy un solo ejemplo. Israel, que vacunó a toda la población con 2 dosis de vacuna, están dejando de usar el barbijo y volver a la normalidad que conocíamos antes, o en gran parte han abierto los cines, los teatros, los gimnasios. La gente no usa más barbijo, salvo en la escuela. Y lo mismo está pensando hacer Inglaterra o parte de Estados Unidos, donde avanza la vacunación, sin llegar a la cantidad y al porcentaje de Israel, pero sin duda la pandemia se combate con vacunas, con testeos, con educación y con control. ¿Hay un problema serio en lo que es el segundo componente? Sí, en la Argentina llegan, porque la producción es más fácil del primer componente de la vacuna Sputnik, que es muy buena porque tiene alta eficacia, superior al 90%, pero están faltando entre 5 y 6 millones de dosis del segundo componente para que la gente esté bien vacunada. La producción del segundo componente tiene dificultades técnicas muy importantes. Lo que está viniendo ahora para envasar acá, como bien decías vos, es el primer componente. Llegan millones de dosis, por suerte, del primer componente, pero tenemos una deuda muy grande con casi todos los profesionales de salud y los mayores que se vacunaron con el componente 1 y deberían haber recibido el componente 2, la segunda dosis, como le llamamos habitualmente, a las 3 o 4 semanas de aplicación. Eso es lo que está estudiado y establecido, que la efectividad del 90% se consigue con las 2 dosis separadas entre 23 y 28 días. Estamos charlando con Claudio Santamaría, reconocido médico, lo solemos ver en algunos canales de televisión a nivel nacional, columnista además en algunos de los medios, eso está claro, y estamos teniendo este lujo de poder charlar contigo y poder acercar también a los televidentes de Canal 9 Comodoro Rivadavia, a quienes nos están siguiendo por el streaming en las cuentas del Grupo Azul Media, a través de la radio en AZM. Estamos compartiendo tu palabra, Claudio. Estamos hablando de la cuestión de sanitaria, pero también en la cuestión sanitaria el factor económico es importante. ¿Se encareció mucho todo?
La verdad que sí, los insumos, hay dos tipos de, digamos, que complicaron la pandemia. Uno, el factor que los medicamentos, el oxígeno y los recursos de salud, de bioseguridad, los barbijos, los camisones, han aumentado. Y también se ha complicado por un tema de la inflación la economía de todos los ciudadanos. Cuando vos le pedís a la gente que se quede en la casa y que no salga a trabajar, muchos han perdido sus trabajos o sus comercios, el Estado debe compensar con ayuda económica para poder quedarse, porque lo que está pasando en muchos lugares, yo trabajo en Capital Federal, pero vivo en el conurbano bonaerense, mucha gente por esta dificultad económica se ve obligado a salir a trabajar más allá de las restricciones que pone el gobierno, porque si no, no puede llevar el pan a su casa. O sea, la economía es un factor que interviene y complica la pandemia. Por eso un plan de contención debería tener no menos de 12, 14 puntos que contemplaran diferentes aspectos. La economía es uno de estos puntos que a veces en algunas regiones del país y está desatendida. Pero digamos, en algunos insumos, en algunas cosas, ¿en cuánto subió entonces? De los medicamentos y de los insumos que se usan ha habido aumentos desde el 20, el 40, el 50%, y hay algunos insumos específicos como las drogas para mantener un paciente con un respirador que han subido entre un 200 y un 400%. Esa es la proporción que los jefes de farmacia, los que hacen la compra, dicen que el aumento supera ampliamente la inflación y en algunos sin duda se habla de especulación. La Argentina hoy no puede salir a vacunar a todos. Hoy no puede salir a vacunar a todos porque no tiene las dosis. Imagínate que hoy la vacunación, salvo algunas que no tenemos nosotros, es para mayores de 18 años. Otras vacunas ya se están aprobando en Europa y en Estados Unidos para chicos de 12 a 16 o 18 años. Nosotros para vacunar a todos los argentinos necesitaríamos entre 60 y 70 millones de dosis, que es la cantidad, la mitad, 35 millones de habitantes que tenemos mayores de 18, porque hay entre 10 y 12 millones de argentinos menores de 18, que es lo que están en el sistema escolar. Tenemos pocas vacunas comparado con la totalidad. Por suerte han empezado a llegar y espero que en el próximo tiempo podamos vacunar, porque la cifra de más de 4 millones de infectados, más de 80.000 muertos y más de casi 8.000 personas peleando día a día en terapia intensiva entre la vida y la muerte con una alta tasa de mortalidad, la verdad que las vacunas podría ser una de las patas de la solución de esta pandemia en Argentina. No hay que sacarse el tapaboca. Estés en la calle, estés en una oficina, estés donde estés. La verdad que no solo no hay que sacárselo, mi recomendación personal es que hay que usar doble barbijo y que el Estado debería cobrar una multa cuantiosa. Hay provincias que lo hacen como Neuquén, Catamarca, donde las multas van desde pocos pesos hasta 25.000 pesos, y eso ayudaría porque todos aprendemos con los ejemplos. En Argentina no hay premio y castigo. La verdad que con las nuevas variantes, incluso yo estoy vacunado y uso doble barbijo cuando salgo a la calle porque hay nuevas cepas o variantes del virus que me pueden contagiar, y también evito, usando barbijo, contagiar a otros. La verdad que el uso del barbijo es un acto solidario porque la salud es una construcción comunitaria y lo que cada uno de los individuos hace suma, resta al bienestar general. ¿Por qué crees que no hay provincias que no adhieren a esto? Chubut no lo adhiere, por ejemplo. Ha salido, digamos, a tratar de controlar en algunas ciudades el tema de las fiestas clandestinas, con altas multas, pero igual siguen proliferando las fiestas clandestinas, y estamos hablando de fiestas con 100, 150 personas, de 60 a 150, lo que se te ocurra. Ahora, el tema del tapaboca no se toca. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Es más político, temor? Creo hay dos cosas. Creo que hay ignorancia y creo que hay inoperancia, y también hay corrupción. El problema en la Argentina es que no hay sanción. Si vos me decís, Claudio, dame una medida que mejore
la situación sanitaria, digo, quiero justicia. Vos decís, ¿cómo justicia si te estoy hablando de salud? Yo quiero que el que se roba las vacunas, el que no usa barbijo, sea destituido si es funcionario y si es una persona común, y aparte tenga una multa y después tiene que reparar el mal hecho. No vamos a encontrar un camino de solución para la Argentina hasta que no haya justicia, porque ladrones va a haber siempre. El problema es si tiene corrección o no. Si alguien roba y va preso y le quitan lo que robó y repara el mal hecho, la Argentina empezaría bien. El hecho de que la gente no use barbijo, haya fiestas clandestinas y se soborne al funcionario o alguien no avisa o no le cobras una multa, la gente dice, bueno, da igual, nos pidieron restricciones y los funcionarios nos mostraron que se podían juntar, comer asados, abrazar, incluso se enfermaron aún estando vacunados. Entonces digo, la gente que dice, no lo que dicen, sino lo que ve hacer. Por eso me parece que deberíamos tener premios y castigos, premiar al que hace las cosas bien y castigar al que hace las cosas mal. Bien. Claudio, los tiempos para la Patagonia se vienen más complicados en materia epidemiológica. Digo, lo que vemos ahora en el centro y norte, algunos distritos muy complicados, el caso de Córdoba. Y para la Patagonia, ¿qué se viene para vos? Tienen una desventaja que es el clima y la gente se va a juntar más y el virus se contagia en el interior. Y tienen una ventaja poblacional que la distribución de la gente es menor por la congregación. Entonces, en las ciudades el contagio va a ser mayor, los que viven más aislados porque no tienen vecinos cerca, para decirlo fácil, van a estar más protegidos. Pero sin duda los meses que se vienen, si bien acá en Buenos Aires y Capital la curva que estaba en ascenso bajó y hay una leve baja, los casos siguen muy altos y lo que se viene es más grave. Por eso deberíamos reforzar la vacunación, testear más y aislar a los contactos estrechos y sin duda usar barbijo y las medidas de prevención y ayudar económicamente para que la gente que tiene que quedarse en la casa tenga cómo vivir. Esas son algunas de las 14 medidas que debería tomar el gobierno en toda la jurisdicción para disminuir los contagios y el número tan importante de casos que tenemos con los 2 meses, como vos decís, que vienen, que nos espera más complejo hasta que llegue finalmente la primavera y empiece a mejorar. Bien. Claudio, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y un gran abrazo y a cuidarse. Bueno, gracias, muy amable. Conversábamos con el doctor y profesor Claudio Santamaría, reconocido médico a nivel nacional, con amplia difusión en los medios porteños, analizando también en este caso la realidad epidemiológica y en este último tramo sobre la cuestión de la Patagonia.